Muy buenas tardes. Hola, Caro, buenas tardes. Ahora que hablaste se escuchó un poco de eco, Buenas tardes, mi querida Kate. ¿Cómo estás? ¿Ahora se escucha mejor? mucho mejor, sí. Bueno. Entonces ya tengo el audio listo. Regálame un segundo porque estaba mirando para darte el host o el co-host, pero no lo logré. Entonces, bueno, voy a tratar de estar igual pendiente acá de las familias que vayan llegando. Listo, Caro. Espérame, yo prendo la cámara porque mm, tampoco he prendido la cámara. Toca que me avisen. Ujú. No, dame un segundo. Voy a hacer algo porque en... Ok, listo. Ahora sí estoy acá. No sé si me estoy viendo. Así se ve la cámara, ¿sí? Sí, sí. Listo. Entonces ahí voy a compartir pantalla. Em, Creo que ya estamos grabando, entonces confío en que todo marche bien porque estas cosas técnicas, cuando se me olvida hacerlas desde el comienzo, ya después por el camino se acuerda uno. Listo. Entonces, aquí estamos ya. Damos la bienvenida a las familias que han logrado conectarse, aquellas que han podido llegar puntual. Mil disculpas por toda esta intervención técnica. Espero que, bueno, se esté logrando el audio y se esté logrando la pantalla compartida. De esta manera damos inicio a esta charla informativa que queremos compartir con ustedes y les invitamos a que nos acompañen por un tiempo en oración, por un momento para colocar estos momentos en manos del Señor. ¿No? Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia en esta tarde, Señor. Gracias por cubrirnos, por guardarnos, por protegernos, Señor, hasta el día de hoy. Gracias por regalarnos tu compañía, tu guianza y tu dirección. Gracias por ser un buen Padre que nos ama, Señor, y que sabes los planes y los propósitos que tienes en cada una de nuestras vidas, nuestras familias y nuestras generaciones, Señor. Colocamos este tiempo en tus manos, que todo lo que hablemos, que todo lo que tú permitas, Señor, las puertas que se abran, aún las puertas que se cierren, Señor, los caminos que surjan, Señor, y la dirección que tú nos permitas tomar, que sea todo dirigido por tu voluntad, Señor, y para tu gloria y para tu honra. Bendice cada familia, Señor. Yo te pido
de manera especial, que tú les dirijas, que tú les ayudes, Señor, porque somos familias temerosas de tu nombre, Señor, que buscamos tu voluntad con reverencia, con temor y temblor en nuestros corazones, Señor, porque anhelamos conocerte, anhelamos vivir para ti, Señor, y dejar una herencia que te glorifique. Guarda cada familia que va a poder conectarse, las que ya llegaron, las que aún no han llegado y quienes tienen en su mente, en su corazón y que han planeado unirse a este tiempo, Señor. Te damos la gloria y la honra solo a ti, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesús. Amén. Bueno, queremos darles la bienvenida una vez más eh, a esta reunión, a este tiempo. Dame un segundo, se bloqueó la pantalla. Mm, No, está bloqueada la pantalla. Ah, ya. No, creo que va a tocar ir al otro lado. Aquí, otra vez. Es que ya lo había intentado, pero se apaga la cámara. Qué pena con ustedes, mis amados, porque no es tan fácil como uno piensa que va a ser. Se nos bloqueó acá. Bueno, intentarlo otra vez nuevamente. De todas formas, me perdonan si se apaga la cámara, que me gustaría estar ahí todo el tiempo que me vean. Sin embargo, confiemos que así sea. Pues ya iniciamos acá otra vez la transmisión. Listo. Entonces, como les decíamos, pues este es un proyecto educativo, tiene por nombre Gracefield Home Education, es educación en el hogar por la gracia del Señor. Así que, pues Gracefield es más que un proyecto educativo, realmente para nosotros es tierra fértil, tal vez haciendo referencia al corazón de nuestros hijos, ¿no? Es esa tierra fértil donde la gracia de Dios y la belleza de la vida cotidiana y el aprendizaje con propósito se entrelazan para dar gloria y honra al Señor. Bueno, queremos invitarles La educación. a conocer quiénes estamos detrás. Yo les quiero presentar a mi esposo. No sé si está ahí en la cámara. ¿Me confirman si se ve? ¿Sí? Ah, sí, estamos en la cámara. Por fe. Queremos contarles, nosotros llevamos 14 años de matrimonio, tenemos 2 hijos, 2 hermosas herencias que el Señor nos ha dado, Eva Luna de 8 años, Nael de 6 años. Y quien me acompaña, mi amado esposo. ¿Quieres presentarnos tu nombre? ¿Cómo te sientes? Buenas tardes, es un placer poder compartir aquí un rato con ustedes. Casi no estoy a veces en reuniones, pero bueno, se dio ese privilegio de poder estar acompañándolos y bueno, mm, a compartir un rato aquí este hermoso proyecto que nace del Ministerio Familias por su gracia. Quisiera compartir como nuestro lema base o nuestro versículo base. Está en Romanos 3:24 y si me permiten lo voy a leer. Es la palabra del Señor así, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, bueno, vamos a conversar aquí un rato del proyecto en mi corazón. Listo, queremos compartirles un video. Quienes están llegando, bienvenidos. Recién iniciamos hace algunos minutos. Les invitamos a compartir este video ahora. La educación es un oficio sagrado de honra a Dios, que debe respeto y un amor reflexivo a la vida de cada niño creado a la imagen de Dios. Nos transforma a nosotros primeramente y moldea el alma del niño. En Gracefield encuentras más que un proyecto educativo. Es tierra fértil donde la gracia de Dios, la belleza de la vida cotidiana y el aprendizaje con propósito se entrelazan. Acompañamos tus procesos de educación en el hogar, ofreciéndote espacios de aprendizaje al ritmo y necesidades de tus hijos y tu familia, cursos individuales y grupales para diferentes áreas y edades.
con una pedagogía enfocada en principios bíblicos, leyes naturales y una cosmovisión cristiana de la educación, la familia y los niños. Creemos que cualquier padre debe estar interesado en proveer la mejor educación posible para sus hijos. Por tanto, deben estar bien equipados para tomar decisiones inteligentes y bien informadas. Ellos deben tener conocimiento básico de los principios sobre los cuales se debe fundamentar una educación de calidad, principios que han sido probados y aprobados. Estos principios deben estar basados en una adecuada cosmovisión bíblica para producir una buena educación. Debemos proteger y nutrir la diversidad de métodos educativos, sin perder los principios universales y eternos. El rol de la educación es desarrollar estas pequeñas criaturas creadas a imagen de Dios para que puedan reflejar cada vez más la gloria de Dios en esta vida y por la eternidad. La manera en que vemos el mundo, nuestra cosmovisión, va a afectar nuestra comprensión de la educación. Si un niño está preparado para la eternidad, aprenderá a tomar decisiones en su vida a la luz de la eternidad. Bueno, mis amados, como les decía, les decía a mi esposo, este proyecto educativo nace del Ministerio Familiar, Familias por su Gracia. Y hoy queremos compartirles. Invito a mi amada hermana Kate, si nos puedes colaborar con esta presentación, si sigues por ahí. Dios te bendiga, gracias. Hola a todas las familias, buenas tardes. Mi nombre es Caterina Domínguez. Ahora vamos a presentar quiénes somos. Grace Field nace en el corazón de un hogar creyente de padres educadores entregados a la vocación del llamado a educar en casa a sus 2 hijos desde el 2017. Como maestros cristianos, su meta es apoyar y guiar el proceso de las familias que educan en el hogar desde una cosmovisión cristiana, fundamentada en principios bíblicos y las leyes naturales del aprendizaje. Entonces, las personitas que nos acompañan aquí son Carolina Bonilla y Gustavo Ortiz. Caro, por su parte, es madre y esposa cristiana, educadora en el hogar desde hace 8 años, maestra y licenciada en filología e idiomas con énfasis en inglés y pedagogía infantil con experiencia por más de 15 años. Egresada de la Universidad Nacional de Colombia y con amplia experiencia laboral en instituciones como el Centro Colomboamericano y el Gimnasio Campestre Bilingüe Mary Curry. Su formación incluye cursos y diplomados en cosmovisión bíblica en la educación, neuropsicología del desarrollo infantil, Escuela de Formación de Padres, la Vid Homeschool, Matemáticas Singapur y Capacitación AMO. Por su parte, Gustavo Ortiz es padre y esposo cristiano, educador en el hogar desde hace 8 años, maestro, productor musical y fotógrafo profesional comprometido con dejar en alto el nombre de Jesús por medio de sus dones artísticos. Egresado en formación musical y ministerial del Instituto Canción Colombia, en el cual sirvió como director durante 3 años. Muchísimas Continuamos entonces con Caro y Gustavo. gracias, mi amada Kate. Queremos compartir con ustedes esta visión que el Señor nos ha dado para trabajar con las familias en este ministerio y llamado que Él nos ha hecho. Y es una frase, bueno, es un texto que Warren Birks nos comparte. Él fue misionero y él decía que servir a Dios es algo maravilloso si entendemos bien lo que es y cómo Dios lo hace por medio de nosotros. También que el ministerio tiene lugar cuando los recursos divinos satisfacen las necesidades humanas por medio de canales amorosos para la gloria de Dios. Pero también señala que el problema con demasiados de nosotros es que pensamos que Dios nos llama a ser fabricantes, cuando Él en realidad nos llama a ser distribuidores. Solo Dios, solo Él tiene los recursos para satisfacer cada una de nuestras necesidades humanas. Así que
Por la gracia del Señor, estamos aquí, por la gracia del Señor, es que hoy les invitamos y les compartimos que somos familias no perfectas, pero sí somos familias dependientes del poder y la gracia del Señor. Somos familias que creemos que por la gracia de Dios, nuestras familias son sustentadas y protegidas para hacer la voluntad del Padre en medio del caos espiritual, moral y social del mundo actual. También somos familias que creemos en el modelo que Dios diseñó para ser reflejo de su propia imagen. El matrimonio como obra de Dios representa la relación de pacto entre Cristo y su iglesia comprada por su sangre, y también que la paternidad representa ese papel paternal de Dios en amor hacia nosotros, sus hijos. Creemos que la entrada del pecado al mundo hizo que el amor que se profesaba en la familia y que guardaba el pacto se corrompiera. Por tanto, nuestras vidas personales y familiares necesitan ser restauradas, regeneradas y rescatadas para volver a ser ese reflejo fiel de la imagen de Dios. Creemos, por sobre todo, que la palabra de Dios representa todo el sustento necesario y suficiente para que nuestras vidas puedan ser transformadas por el poder del Espíritu Santo. Creemos que la crianza, instrucción y educación de los hijos es una responsabilidad y llamado de Dios para los padres, siendo ellos la autoridad establecida por Dios al interior de la familia. También que el rol sustentador y amoroso del esposo como líder espiritual de la familia y el papel de consejeras amorosas, en amorosa sumisión, perdón, de nosotras las esposas, son el fundamento para que esa relación matrimonial honre y glorifique el nombre de Dios. Creemos que las relaciones establecidas en la familia y por fuera de ella deben ser intencionales y tener propósitos eternos para poder resistir y fortalecerse ante la forma metódica con las que las filosofías humanistas y ateas de hoy nos atacan. Atacan el modelo de Dios para la familia. Bueno, de esta manera, creo que se apagó por aquí la cámara, prendí la otra. De esta manera es que queremos compartirles esa visión que el Señor nos ha regalado para las familias. Familias que nos ha tocado un tiempo especial, un tiempo bastante difícil en términos de lo moral, de lo espiritual, pero sabemos que el Señor nos ha dado todas las herramientas, principalmente su presencia, su palabra, el poder de su Espíritu Santo para hacer frente a esta batalla. Así que, bueno, vamos a continuar un poco ya con este tema que nos convoca hoy, que es la educación de nuestros hijos, y por eso queremos brindarles esta charla informativa acerca de lo que el Señor nos ha entregado en las manos y lo que queremos trabajar con las demás familias. Así que, bueno, les agradezco por conectarse, quienes llegaron recién. De todas formas, la presentación está siendo grabada. Quienes no alcanzaron a escuchar, me acompaña mi amado esposo Gustavo Ortiz y lo invité a participar del inicio de la reunión porque realmente esta propuesta o este proyecto educativo nace del ministerio que el Señor, en cabeza de él, nos ha llamado a, a trabajar, primeramente nosotros siendo formados, que es el Ministerio Familias por su gracia. Así que te agradezco, amor. Ya, pues de aquí en adelante les voy a compartir yo lo que resta de la reunión. De todas formas, él también está a cargo de algunas áreas de educación en el proyecto, sobre todo la parte musical. Así que lo estarán viendo también muy cerca a mí. Bueno, entonces, iniciar diciendo que cuando hablamos de educación cristiana nos estamos refiriendo a una batalla espiritual hoy en día. Y es una batalla espiritual que se libra en el corazón de nuestros hijos. Así que, querido papá y querida mamá que nos acompañan en esta tarde, tú y yo somos esos mecanismos que Dios estableció, como dijo Priscilla Shirer, esos mecanismos para evitar que los sistemas corruptos de pensamiento se arraiguen y hagan efecto en el corazón de nuestros hijos. Por tanto, educar a nuestros hijos para Dios
tiene un significado muy puntual. El Señor nos llama, ¿sí? El Señor nos llama a desempeñar este rol y esta labor, pero sobre todo como padres debemos tener conciencia y una convicción sincera de que nuestros hijos son de Él, más que de nosotros. Y debemos dedicarlos y entregárselos sinceramente para que sean eternamente de Él, recordando las palabras de nuestro Señor Jesús, que la eternidad empieza desde ahora, no desde el momento en que morimos, sino desde este momento en que lo conocemos a Él. Así que por fe hacemos entrega, los dedicamos a nuestro Dios y debemos hacer todo lo que hacemos por ellos basados en las motivaciones correctas. Como padres día a día los corregimos, les enseñamos, queremos que hagan cosas para el bien, pero detrás de todo eso hay una motivación. No sé si les ha pasado a quienes tienen niños pequeños que nuestros hijos de pronto desobedecen, de pronto hacen algo que no nos esperábamos y nosotros sabemos que tenemos que corregirlos. ¿Y qué es lo primero que el corazón siente? En nuestra naturaleza humana, nuestro corazón sentía enojo. ¿Por qué nos poníamos rojos? Pero si te he enseñado, te he dicho, mira, ¿cierto? Y el Señor que nos enseña, dice, si tú no corriges la actitud de tu corazón al disciplinar a tus hijos, pues no va a servir de nada, porque ahí no va a obrar la justicia del Señor. Entonces, los primeros corazones en ser formados, los de los padres. Y finalmente debemos ser conscientes que los educamos para el servicio del Rey de Reyes. Así como decía Edward Payson, él fue un hermano de nosotros, creyente, que vivió entre el 1783 a 1827. Y él nos decía, Tranquilo, te iba a pasar. Dale, dale. Bueno, que a pesar de lo cuidadosos que seamos para educar a nuestros hijos, no podemos decir que los educamos para Dios a menos que creamos que son de Él, porque si creemos que son exclusivamente nuestros, los vamos a terminar educando para nosotros mismos y no para Él. Aquí, decía él, aquí, mis amigos, podemos observar que la verdadera religión, cuando prevalece en el corazón, santifica todo y hace que las acciones más comunes de la vida, incluso la educación, sean aceptables a Dios y les da una dignidad e importancia que en sí mismas no merecen. Por tanto, el cuidado y la educación de nuestros hijos, por más insignificante que parezca a algunos allá afuera del mundo, lo debemos realizar teniendo en cuenta la gloria divina. Entonces, queremos compartir con ustedes el día de hoy los 5 propósitos de la educación cristiana. Hay muchos más, claramente. Sin embargo, consideramos que estos son los 5 principales, que giran en torno a la persona de Cristo y su obra en nuestro corazón. ¿Y por qué queremos tomarnos un poco de tiempo al inicio de la reunión en estas bases y fundamentos, mis amados? Y es porque realmente el... ya entendí lo de la cámara, disculpen. Bueno, no sé por qué, pero tocó así. Listo. Porque realmente la manera en la que nosotros pensemos la educación es la manera en la que vamos a ejercer y llevar a la práctica lo que nosotros hemos previamente concebido en la mente. Entonces, si no tenemos unas bases claras de lo que es la educación cristiana, pues mis amados, probablemente sea el momento de preguntarnos y decir, ¿será que yo realmente en la práctica sí estoy llevando a cabo una educación cristiana? Entonces, por esta razón, es importante conocer estos principios. Es importante saber qué son la base y el fundamento. Y el primero de ellos es que la educación se trata acerca de encontrar la verdad, como dice Juan 14:6. El Señor dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cualquier tipo de educación espiritual, en el área de matemática, en el área de ciencia, nos debe llevar a conocer y a encontrarnos con esa verdad que es Jesús. Pero también el número 2 es que seamos transformados por medio de esa verdad. Hemos conocido muchas vidas
que se acercan al Evangelio, conocen del Señor, prueban de su don, pero cuando vemos el fruto de sus vidas, de sus manos, vemos que no han sido transformados, que ese conocimiento y esa información no ha bajado al corazón. Pero el Señor dice en su palabra que si permanecemos en sus enseñanzas, realmente los demás van a ver que somos sus discípulos y esa verdad nos hará libres en todas las áreas, espiritual, mental, física, emocional. El tercer principio es que debemos ser dedicados en conocer esa verdad, ¿sí? La vida eterna, dice la palabra, comienza desde el momento en que conocemos al Señor Jesús y de ahí en adelante. Y alguien una vez dijo, el Evangelio no solamente es el momento cuando llegamos al Señor y lo conocemos, sino que de ahí en adelante, todos los días, debemos vivir el Evangelio de Cristo. Así que debemos ser dedicados todos los días, instar a tiempo y fuera de tiempo a nuestros hijos en la clase de ciencias, en la clase de matemáticas, aun cuando no estemos en jornada de enseñanza, debemos saber que esa dedicación no nos puede faltar. Bueno, el cuarto principio es que debemos ser guiados por medio de esa verdad hacia una verdadera libertad. Se desprende ahí del segundo. Esa verdad, conocerla y dejar que nos transforme, nos llevará a verdadera libertad y aplica en el campo de la educación. Si los maestros y los pedagogos nos dedicáramos más a descubrir esos principios bíblicos, ¿cierto? Y cómo aplicarlos en nuestra práctica educativa, pues nuestros niños serían transformados por esa misma verdad, ¿cierto? Y el último y quinto es que debemos prosperar de acuerdo al diseño de Dios en todas las áreas. Entonces dice la palabra, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperar. Mis amados, ¿cuántos de nosotros no queremos eso para nuestros hijos? No educarles para que logren hacer algo en la vida o para que logren ganarse la vida, sino para que realmente sepan vivir, ¿cierto? Educar para la vida y no para ganarse la vida. Así que, en conclusión, esta verdadera educación cristiana, ¿qué debe promover al interior de nuestros hogares? Debe promover, en primer lugar, un discipulado de corazón a corazón, del corazón de los padres al corazón de los hijos. Y las madres jugamos un rol fundamental. Por eso los recursos que queremos compartir hoy con ustedes y a través de este proyecto educativo tienen ese fin, que mamá pueda ser diligente en su organización del hogar, en su crianza con los hijos y en crear ese ambiente que necesitamos para extender el reino de Dios en nuestros hogares. Pero también va a promover en toda esa dinámica lazos sólidos y duraderos en la familia. Si ustedes ven nuestra familia hoy, 19 de enero del 2026, no somos ni sombra de lo que éramos hace un año, 2 años, 3 años. Yo creo que ustedes nos vieran hace unos 6 años, mis hermanos, en serio, saldrían corriendo porque el Señor ha hecho una obra. Nosotros llegamos siendo tan imperfectos al matrimonio como todas las familias, con conflicto, con temores, con inseguridades. Y en medio de ese camino, el único que ha permanecido fiel es el Señor. Y por la gloria del Señor, pues sabemos que el corazón de nuestros hijos está en un lugar seguro y que por la misericordia del Señor no ha sido un hogar más que se diluye, que se separa y que termina mal. Pero también esta educación va a promover en nuestros hijos una mente inquisitiva, que se pregunte, que cuestione, que le dé el deseo de conocer. Tristemente hoy en día es algo que está apagado en el corazón de muchos niños. No tienen amor por el aprendizaje. Por mis manos han pasado muchos niños y le digo, no, tiene su amor por el aprendizaje, ha muerto. Y eso es lo que no queremos para nuestros hijos, ¿cierto? Que esa creatividad y ese pensamiento crítico se afiance cada vez más. Entonces, esto nos va a llevar, por supuesto, a una crianza bíblica que está centrada en el Evangelio y en el problema del corazón. Y yo siempre le digo a las mamás, mamá, si estamos en una clase de matemática, pero nos toca detener la lección y abordar un tema del corazón, pues esa fue la lección de hoy, ¿sí?
No va a primar lo uno sobre lo otro. Siempre el evangelio va a ser el centro y debemos ser conscientes que todos los días la única necesidad del corazón de nuestros hijos es el evangelio. Y la excusa es enseñarles matemáticas y la excusa es enseñarles ciencias, pero realmente el fondo de todo es llegar a su corazón por medio del evangelio. También la educación cristiana va a promover la comprensión verdadera, la formación moral y la virtud, y un genuino anhelo por explorar el mundo, descubrir su belleza y adorar a su creador. Quiero compartir rápidamente con ustedes algo. Seguro por lo que hay varios, ¿no? Tienes que desconectar algo. Se recarga. Y es lo siguiente. Resulta que cuando yo leí esto, pues realmente a mí me impactó porque lo dice, es una reflexión muy necesaria que hace el director de la Asociación Colombiana de Colegios Cristianos. Él se llama Julio César Orozco y él hace un llamado. Él habla de una necesidad. Entonces, conectarlo a la corazón, porque si no es que esté perfecto. Y esa necesidad es que podamos pensar la educación cristiana desde la lógica y la racionalidad de una cosmovisión bíblica. Entonces, que nos preguntemos los padres y los maestros a diario, decir, ¿qué cosmovisión está impactando en mi pensar y actuar pedagógico? Una cosa es lo que pensamos, ¿cierto? Que nos hemos dado cuenta de eso, más familias, pero cuando llevamos a la práctica, decimos, oh Dios, no sé cómo pasar de esto que yo concibo, lo que yo pienso, a lo que, eh, a lo que yo debo practicar día a día, ¿cierto? Entonces, él dice que debemos aprender de manera correcta ese sentido y esa importancia de la cosmovisión bíblica en todos estos procesos educativos, sobre todo de una cosmovisión judío-cristiana. Como él lo dice, es aquella que ha enmarcado y es aquella herramienta que ha permitido la transformación de la sociedad por más de 20 siglos, ¿cierto?, de historia en nuestro mundo de Occidente. Entonces, él dice que hay tres necesidades puntuales. Primero, de escuelas o de proyectos educativos que podamos de manera consciente, ¿sí?, madurar y reflexionar acerca de la tarea de educar conforme a esta cosmovisión. Porque tristemente nos señala él que hay muchos profesores formados profesionalmente, me incluyo ahí porque yo vengo de una universidad pública en mi país, en Colombia, sé que todos acá conocemos la Universidad Nacional, y realmente allá toda la formación que nos dan es totalmente ajena a la cosmovisión bíblica. Entonces, imagínense todos los docentes que están allá afuera, incluso en colegios cristianos, educando a nuestros hijos sin la cosmovisión correcta, ¿m? Sino que han sido formados con una cosmovisión humanista, marxista e incluso atea de la educación. Entonces, hoy el llamado es este, familias. Si alguno de ustedes hoy ha recibido el llamado de educar a sus hijos en el hogar, tengan la total seguridad que Dios los va a capacitar, así no sean docentes ni pedagogos, pero necesitamos padres y madres valientes que asumamos esta tarea. Y es un movimiento que no tiene que empezar solo con los docentes, sino también con cada uno de los padres de familia que conocen su llamado, ¿cierto? Que podamos ofrecer una realidad educativa a nuestros hijos desde toda esa cosmovisión bíblica que nos da el Señor y nos revela en su palabra. Amén. Bueno, entonces, para culminar esta primer parte de la reunión, quiero dejarlos pensando en lo siguiente. Cada uno va a reflexionar al día de hoy y va a mirar esa práctica educativa que le ha brindado a sus hijos y se van a preguntar, ¿realmente ha sido una educación cristiana? ¿Realmente me he enfocado en estos puntos? Así sea que esté aprendiendo o que esté enseñando a mis hijos matemáticas, ciencia, arte, cualquier área. Vamos a pensar en cada uno de estos puntos. ¿Se ha enfocado en Cristo y su evangelio redentor para mi familia y para mis hijos? Se ha enfocado en una cosmovisión bíblica fundada en las raíces del teísmo judeocristiano, que son las reveladas en las Escrituras. Se ha enfocado en un discipulado familiar que forme en carácter y virtud a nuestros hijos, no solo para la vida terrenal, sino también para la vida eterna.
pero también, ¿será que se ha centrado en el rol bíblico de nosotros, los padres, como principales responsables de la crianza y formación de mis hijos? Preguntémonos, mis amadas familias, si esa educación se ha enfocado en aprendizajes que nutren la comprensión, creatividad e imaginación de nuestros hijos, en esa adquisición de conocimientos, pero no solo conocimientos, ojo acá, conocimientos acompañados de virtudes. Y al juntarlos estos dos, conocimientos y virtudes, que nos lleve a la sabiduría. ¿Será que esa educación se ha enfocado en la formación de mentes inquisitivas que les lleve a ellos a explorar el mundo, a asombrarse por su belleza? Entonces, todas estas herramientas que les estamos resumiendo el día de hoy es para que nos quede allí en nuestro corazón esa inquietud, ese llamado. Si alguno de ustedes quiere extenderse en este tema, les invitamos a escuchar esta enseñanza dada por mí hace algunos años acerca del valor de la educación cristiana. Y allí hablo de esta necesidad, de por qué, aunque de pronto yo fui una estudiante cristiana en una universidad pública, yo no tenía ni idea que estaba recibiendo sistemas de pensamiento humanistas y ateos, ¿sí? Y que eso era lo que yo transmitía a mis estudiantes por muchos años en mis aulas de inglés, en mis clases de inglés principalmente y a mis niños de preescolar. Yo recuerdo en una de mis aulas de preescolar que yo no era madre, eso fue 2 años antes de yo ser madre, y yo no tenía ni idea cómo orientar a los niños desobedientes que llegaban, mejor dicho, de hogar. Yo decía, Dios mío, ¿cómo es esto? Y yo empecé a utilizar herramientas donde era como estímulos a ellos, pero no había una transformación del corazón. Y ya en el segundo año, que yo dije, no, esto no es correcto. Yo siento como si los estuviera tratando como animalitos. Entonces, si haces esto, te doy el dulce. Y todo el tiempo era así, casi que una manipulación, y todas las maestras hacíamos exactamente lo mismo. Y el segundo año yo dije, no, señor, esto no puede ser así. Yo tengo que impactar la vida de estos niños de forma diferente. Y llegué, Dios mío, con algo totalmente nuevo que yo creo que las maestras me decían, o sea, ¿qué estás haciendo? Y yo me empecé a dedicar al corazón de cada uno de esos niños. Y lo que salía de sus corazones, yo decía, Dios mío, ahí es donde está nuestro trabajo, nuestro verdadero trabajo. Así que les animo, yo les voy a compartir al final de la charla, les voy a enviar el link para que puedan revisar esta preciosa enseñanza del valor de la educación cristiana. Así que en Gracefield, junto con mi esposo, y pensando todo esto que el Señor nos ha enseñado, que hemos podido aprender, que hemos fallado, sí, muchas veces, pero que el Señor, por su gracia, nos ha ido llevando cada vez más alto. Lo primero es que es un reaprender juntos en familia, ya sea que ya estén educando en el hogar, o sea que todavía no, pero siempre, siempre, mis amados, estemos dispuestos a reaprender juntos en familia. También todas nuestras áreas y nuestras enseñanzas, nuestros niños lo hacen a través de aprendizaje de ideas vivas, no de la memorización. Es decir, eso es lo que nos diferencia de la educación tradicional. En la educación tradicional van a usar libros de texto, van a usar como pedacitos de la información que los niños deben ir almacenando, pero que a la final ellos no saben para qué lo aprenden ni lo logran conectar con otras cosas. Entonces nosotros lo hacemos por medio de los libros vivos y la narración. Y entendemos que la educación es la ciencia de las relaciones, porque cuando el niño ama el aprendizaje y él tiene esa sed y ese amor por aprender, entonces él va a relacionar todo lo que aprende. Si aprendió algo acerca de Dios, él va a aprender a relacionarlo con su identidad. Él relaciona y dice, si Dios es un Dios creador, que todo lo hizo y le enseñamos cómo el Señor creó todo el universo, él va a decir, yo no soy una chispa que apareció porque sí, ¿cierto? De la nada, sino que yo tengo propósito, porque tengo un creador que me diseñó y me creó con un propósito, ¿cierto? Y se va a relacionar de manera correcta con la creación, con el conocimiento, incluso con personajes e ideas de otras épocas. Y estos aprendizajes van a durar para la vida y la eternidad.
Así que conocemos acerca de Dios, del hombre, del universo. Pero sabemos que esta educación solamente puede nacer en el corazón de cada uno de sus hogares. Nosotros vamos a compartir con ustedes recursos, herramientas para mamá, guías de aprendizaje, hasta un plan de estudios. Pero si eso se queda en el papel, en conocimiento muerto, pero los hijos no ven ese testimonio, ese crecimiento, esa relación de nosotros con Dios, pues no va a pasar nada. Necesitamos del testimonio vivo de cada uno en sus hogares. Y vamos a ver áreas de aprendizaje que van a ser redimidas y revestidas por esa verdadera filosofía de la educación cristiana. En las matemáticas, en el lenguaje, en las ciencias, cualquier área. Pendientes de que les entró una llamada y se desconectaron y ya luego no pudieron volver a conectar. Bueno, ya aceptaste. Listo, gracias. Y Gracias, mi Cari. Mira que yo estaba, no, tal vez es como el dispositivo, porque yo estaba aquí pendiente de las participaciones y no me salía ninguna. Tengo el otro equipo y se paró, sí se paró la grabación, pero creo que ya la retomó. Entonces fue más bien como de mi computador. Gracias, mi Cari Bella. Listo. Carito, Ángela Torres también intentó conectarse, pero bueno, ya se conectó, ya la veo. Ah, listo. Creo que ya no tengo, bueno, Natalie dice que se está conectando, no sé si lo logra, que estaré pendiente, ¿listo? Pero bueno, nos sirvió la pausa para revisar ese tema porque no veíamos aquí quién estaba esperando en sala. Gracias. Entonces, mis amados, pensar en lo que nos dice el Salmo 78:4. Miren lo que, el llamado que nos hace el Señor acá. Dice, no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Así que después de habernos preguntado todo esto, de haber visto este recorrido, de lo que, poco corto recorrido, de lo que es la educación cristiana, yo creo que cada uno de nosotros podemos reflexionar y podemos entender que realmente tenemos una gran necesidad en cada uno de nuestros hogares, y es que el Señor redima esa área también. Entonces, damos gracias al Señor porque Él nos ha permitido que este proyecto nazca para que nuestros hijos puedan deleitarse en sus aprendizajes, que podamos, nosotros tal vez no lo hacíamos, ¿no? Salíamos en el colegio y uno ve un árbol, un pajarito y uno estaba pensando era en el examen, en la nota, en lo que tiene que hacer en la tarea del colegio. Pero es hermoso cuando tú sales con tus hijos y una lección de ciencias la haces alrededor del asombro de contemplar la bondad y la belleza del Señor en su creación. Y estamos sembrando en sus almas ese placer de conocer no solo a Dios, sino también su creación. Y sobre todo que esto se convierta en un hábito que a nosotros nos cuesta. Nosotros vivimos, les cuento una anécdota de unos segundos cortos. Vivimos en Tierra Caliente un tiempo, 3 años. Y para mí fue un reto el tema de los bichitos y los insectos, que yo al principio decía, no, esto es un trauma, esto es una fobia, no voy a poder. Y creo que al final el trato del Señor fue ese, no, conoce mi creación. Hasta un día se nos entró un murciélago al cuarto y yo decía, Señor, es que no son bonitos, no son bonitos, en serio, ayúdame a ver lo hermoso de cada criatura que tú has creado. Pero es un proceso. Así que, amadas familias, en esta tarde queremos compartirles que desde este proyecto educativo que el Señor nos concede, cada uno de nuestros programas van a proveer un recurso de apoyo a las familias. No va a ser el todo. Esto va a ser el 30% o el 20%. Sus familias, sus hogares, sus vidas van a ser ese otro 60 o 70, ¿sí? Y que oramos en verdad de todo corazón, primeramente por nuestro hogar y también por el de ustedes, que ese discipulado se haga de corazón a corazón, de padres a hijos, y que esa palabra en Malaquías 4 se cumpla. Que el corazón de los padres se vuelva a los hijos, porque Él lo permite, y que el corazón de los hijos responda y se vuelva al de los padres. Así que lo que les vamos a compartir en esta tarde va dirigido tanto a familias que educan en el hogar, como familias que de pronto están contemplando o que ya están haciendo una educación
tradicional. ¿Por qué? Porque tenemos modalidades también, cursos adicionales, digamos, hacia el plan de estudios para las familias, en modalidad presencial y a distancia. Pero como dice que ya se puede también a través de un convenio poder. Ujú. Entonces, en su momento el Señor nos regaló esta palabra en Génesis 18:19. Dice él acá que escogió a Abraham para que mande a sus hijos y a su casa después de él. Lo escogió con ese propósito, enseñarle a sus hijos que guardaran el camino del Señor, que hicieran justicia y juicio, para que el Señor cumpliera todo lo que había dicho de él. Así que el llamado lo hace el Señor y nosotros solo respondemos en obediencia. Si aún hay familias que no han iniciado a educar en el hogar, mira, no se sientan juzgados. Cada uno en su tiempo, cada uno en su intimidad con el Señor, Dios lo dirige por unos caminos. Pero sobre todo que tengamos presente esto, y es que el corazón de nuestros hijos es de Él, porque de Él es su salvación. Amén. Entonces, am, vamos a pasar a la segunda parte de nuestra reunión. Discúlpenme que yo no logro ver allá, ahí los comentarios. Listo. Entonces, queremos compartirles en este momento cuáles son pues las ayudas y los recursos que nosotros pues les queremos ofrecer a ustedes. Denme un segundo a ver si yo logro nuevamente esto. Es que es raro. Ah, ya, creo que ya, sí. Ah, sí, ya iba. Listo. Pausa, pausa. Quiero quitar este porque queda grabado en la grabación, pero lo quito y se apaga la cámara. ¿Ah, bueno? Mm. Lo mismo. Ay, les pido disculpas, perdón. No, No sé por qué sucede eso, pero bueno. un poco. No corremos. No, ahí quedó. Listo. Entonces queremos contarles, no sé por ahí. Queremos contarles que Gracefield y lo que el Señor nos ha concedido hacer en este ámbito educativo nace el año pasado. Quiero honrar la vida de Kate. Kate nos presentó al comienzo, y Catherine Domínguez todavía está por ahí. Y más adelante nos va a compartir también en otro momento. Y la vida de Karina, el Señor las ha usado para poder irnos dando lucecitas y que el Señor pueda cumplir su propósito en nuestras vidas para su gloria y honra. Somos vasos frágiles, como les decía al comienzo, imperfectos, pero totalmente dispuestos a que el Señor haga su obra. Entonces, iniciamos con el primer programa, que es Jardín de Niños, y es dirigido a las edades de 3 a 5 años. Está basado en los principios bíblicos que les compartimos al inicio y las leyes naturales del aprendizaje. Trabajamos dos modalidades. Este año iniciamos con la modalidad a distancia. Entonces, inicialmente lo hacemos presencial, ¿sí? Con los niños trabajamos 3 talleres. El primero es lenguaje expresivo y estimulación sensorial. El siguiente es exploración de ciencias y arte. Y el tercero es exploración lógica, matemática e inglés para edades de 3 a 5 o 6 años, pues depende del proceso de cada niño. Nosotros estamos ubicados en Cajicá, Cundinamarca, entonces las familias que estén cerca o aledañas van a tener ese privilegio de poder venir y compartir esos espacios con nosotros. Y la modalidad a distancia que vamos a iniciar este año consiste en unas guías de aprendizaje digitales, en un acompañamiento para las familias y también en que les vamos a brindar herramientas y recursos de planificación para la mamá. Todo lo vamos a hacer, lo vamos a manejar bien sea por correo, por la nube o por el WhatsApp. Y la idea es que podamos pues hacer este acompañamiento. Entonces aquí quiero invitar a mi hermana Catherine para que ella nos comparta un poquito más acerca de lo que vamos a trabajar en este programa. Bueno, nuestro programa cuenta con 3 niveles. Caterpillars, que va de 0 meses a 48 meses, Lambs, de 3 a 5 años de edad,
y Vanis de 5 a 7 años. En esta oportunidad empezaremos trabajando con LAMS, como lo comentaba Caro anteriormente. Contamos en cada nivel con módulos por año. En este caso, el de LAMS cuenta con 12. Está el primero, mi Dios es creador; el segundo, mi Dios es espíritu; tercero, mi Dios es quien todo lo sabe; cuarto, mi Dios es salvador; quinto, Dios es mi provisión; sexto, mi Dios es misericordioso; séptimo, mi Dios es soberano; octavo, Dios es mi sustento; noveno, Dios es mi protección; décimo, Dios es mi libertador; 11, Dios es mi guía; y 12, Dios es mi victoria. Y contamos con unas guías de aprendizaje que serán enviadas a cada familia en los tiempos establecidos. Y estas guías de aprendizaje y todo el currículo cuenta con unas áreas de aprendizaje, que son creciendo en gracia para con Dios, que incluye Biblia y devoción. El segundo es creciendo en sabiduría, que incluye lenguaje y expresión, pensamiento lógico y juegos de lenguaje en inglés. El tercero es creciendo en estatura, que incluye juego y vida al aire libre, desarrollo sensorial y motriz. Y cuarto, creciendo en gracia para con los hombres, que incluye vida familiar y práctica. Amén. Así es, gracias, mi Kate. Los módulos que Catherine nos ha compartido van a ser organizados de a grupos de a 4 por cada año. O sea que este primer año vamos a empezar con los 4 primeros. Y como les decíamos muy al comienzo de la reunión, el niño conoce una cualidad del carácter de Dios y empieza a definir su identidad. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias, mi Kate. Ese es el primer programa para estas edades pequeñitas. Realmente anhelamos y le pedimos al Señor que nos permita con el tiempo, a medida que avancemos, poder ir abordando las otras edades y poder ir dándole forma a este programa. Seguimos con las edades de 6 a 8 años. Estos son los estudios formales. Entonces, por eso les decía yo en la invitación que era para papitos de 3 a 8 años, porque iniciamos trabajando con estas edades. Entonces, aquí vamos a trabajar basados en la pedagogía de Charlotte Mason y también en las leyes naturales del aprendizaje. Tenemos 3 grupos de asignaturas, que son los estudios individuales, grupales y de enriquecimiento. También en cada uno de ellos trabajamos lo que es presencial y a distancia. Aquí, pues la flexibilidad a nivel de modalidad de distancia es muy grande, porque queremos que las familias tengan la libertad de decirnos, mira, yo quiero trabajar, quiero que me ayudes a trabajar un plan de estudios solamente con estas asignaturas. Entonces puedes escoger unas asignaturas de estudios individuales y tal vez 2 o 3 de grupales, ¿sí? Tener la libertad de poder ustedes mismos decir, esto es lo que necesitamos en este momento y nosotros ajustarnos a esa necesidad. En la modalidad presencial, sí trabajamos también aquí en Cajicá, entonces, pues para nosotros es un privilegio trabajar con estos chiquitines de manera personalizada, de manera individual. Tenemos 2 grupos de estudio que nos reunimos 3 días a la semana. Entonces, si hay familias que igual estén cerca o vivan en Cajicá o conocen alguna familia que le pueda interesar, pues esta modalidad está abierta y tenemos naturalmente cupos limitados, ¿no? Entonces, este es como el siguiente programa y lo compartimos por medio de una plataforma planificadora especializada en la pedagogía. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto?, de cómo se carga cada día en cada asignatura el contenido para las familias. Este es un currículo vivo, es decir, que se adapta a la familia. No es un currículo que sea un chaleco de fuerza, sino que cada uno tiene la libertad de hacer los ajustes y adaptar. Está basado en el aprendizaje libre y en el amor por el aprendizaje de los niños. Entonces abarca las áreas que les comentaba. Dios, conocer al hombre, el universo, por medio de esta pedagogía. Y nuevamente las herramientas ya en la práctica
Pedagógica, pues son los libros vivos, los diarios de aprendizaje, la narración, el estudio de la naturaleza, la apreciación artística, entre algunos otros. ¿M? También, pues, ha surgido realmente todo esto ha sido de acuerdo a la necesidad de las familias. Entonces, recientemente, el Señor, pues, nos ha permitido trabajar como esa modalidad también híbrida, ¿no? Que hay papitos que dicen, mira, quiero trabajar el plan de estudio a distancia, pero me gustaría que mi hijo asista algunos días a la experiencia presencial. Entonces, también hay la posibilidad de hacerlo así. ¿Listo? Recordar y puntualizar, papitos, que la pedagogía y la enseñanza que se da a partir del material es muy puntual, no es un enfoque tradicional, ¿sí? Estos son los elementos, estas son las herramientas, debemos hacerlo de una forma eh, puntual, específica, ¿cierto? Entonces, si alguno de ustedes está interesado en esta modalidad y quiere conocer más acerca de este enfoque pedagógico, me pueden escribir por interno y yo les comparto el documento donde les damos a conocer todos estos detalles y les acompañamos también en su aprendizaje de poder aplicarlo de esta manera. Y pues adicionalmente tenemos algunos otros clubes y cursos que lideramos junto con mi esposo y yo. En este caso, pues el área de inglés lo trabajamos por medio de los clubes de Adviento navideño que iniciamos el año pasado. Este año queremos abrir, de acuerdo al cupo de estudiantes, el club bíblico en inglés. Más o menos está dirigido a edades de 6 a los 13 años, 13, 14 tal vez. Esto de acuerdo al nivel de los niños. Y entre los dos, pues hemos trabajado el área de iniciación y lenguaje musical, primeramente con nuestros hijos. Ya mi esposo me dio el aprobado, el visto bueno, y me dijo, sí, hiciste una tarea buena. Entonces, abrimos esta modalidad de trabajo asesorada principalmente por él. Y mi esposo, él ofrece también pues las clases de piano, aunque hay otros instrumentos, ¿no? Pero progresivamente pues el Señor nos irá permitiendo. Siempre la iniciación se hace cuando estudiamos en la universidad, lo que se ve es piano complementario porque es un instrumento muy fácil a la hora de poder entender la música, entonces es como el inicio para cualquier persona. Como el instrumento principal, Es sí. lo recomendable, ¿no? No significa que Ujú. tenga que ser por ahí, pero Sí, en el caso de nuestra hija ha sido una base y un fundamento increíble para otros instrumentos. Ella ha probado la flauta, el violín, quiere seguir por la parte de flauta traversa, entonces hemos visto que el piano le ha ayudado un montón. Y finalmente, para aquellos que necesiten, damos asesorías para ustedes como papás, para los niños, en el área de inglés, de lenguaje, de música. Entonces, ya por interno, si a alguna familia le interesa conocer cómo sería ese acompañamiento, nos pueden contactar. Bueno, las áreas que les decía principalmente el acompañamiento, el lenguaje, en el inglés, en la matemática, también ayudar a las familias en su proceso de crear su plan de estudios y para los niños, refuerzos académicos o si de pronto necesitan aclarar algún tema que están viendo en el colegio, si son niños que están en la educación tradicional, pues también les queremos colaborar a todos ellos. Y bueno, les queremos compartir con mucho cariño este sueño que tenemos en nuestro corazón y es poder abrir en los tiempos del Señor estos dos programas. Está el programa Mamá Maestra, que principalmente lo que quiere es brindarle la oportunidad a las mamás, no solo de formarse o si ya traen la formación, de que puedan ejercer en comunidad, de que puedan recibir esa bendición por el fruto de su trabajo, de que puedan crecer educando a sus hijos, pero también participando de la educación de otros niños. Entonces, este programa, pues eventualmente lo iniciaremos en modalidad presencial y pues también será el resultado de diferentes etapas de formación para ellas, pero lo queremos a futuro también para mamás que estén en otras regiones de Colombia, a distancia, ¿sí? Que podamos replicar este modelo y podamos recibir la bendición del Señor en nuestros hogares. Y el segundo programa es Caminar Juntos. Es un anhelo del corazón poder abrir y poder extender
oportunidad educativa a todas las familias, aun quienes de pronto no tienen los recursos. Hay hogares donde los papás, los dos, tienen que trabajar, o sea, no es opcional. Mira, hace como unos 5 años o más conocimos una familia venezolana, ellos llegaban y los dos papás tenían que trabajar, obviamente tenían una situación supremamente compleja, pero la mamá ella lloraba, ella decía, yo anhelo educar a mis hijas en el hogar, pero no puedo. ¿Por qué? Porque el recurso económico no se los permitía. Así que este programa Caminar Juntos somos familias que vamos a darle la mano a aquellos que probablemente no pueden, ¿sí? Y les vamos a permitir que también puedan recibir todo esto. Entonces, les pedimos quienes tengan en su corazón orar por estos sueños, por estos anhelos, primeramente que el Señor dirija todo y también que Él coloque por el camino las herramientas que necesitamos para poderlo lograr. Finalmente, mis amadas familias, queremos eh, darles a conocer que aquellos que entren en cualquiera de las modalidades, así sea la asesoría o jardín de niños, a modalidad de distancia o modalidad presencial, todas estas herramientas que tenemos ya para las familias se las vamos a hacer llegar. Hay un calendario personal que lo puede manejar el niño o lo puede manejar también la mamá. Bueno, por dentro tiene poesía, tiene versículos, tiene también una guía de las cualidades del carácter de Dios. Está este planificador para la familia que educa en el hogar y pues todo un archivo de recursos para la crianza y la maternidad en nuestros hogares. Tenemos principios de crianza, resúmenes de libros que hemos leído, de eventos también. Tenemos los versículos para que los impriman y los puedan tener en las paredes de su casa. A nosotros nos ha servido mucho eso. Pues yo colocaba en el baño, no, el de la ira, ¿no? No dejes poner el sol sobre tu enojo. Y uno llegaba ahí a peinarse y arreglarse y veía ese versículo y era confrontado con la palabra del Señor. Entonces, todo esto lo queremos también para cada uno de los hogares. Audiolibros que hemos hecho con las mamás en tiempos, hace unos años, guía de oración por nuestros hijos, bueno, algunos de esos recursos. Y finalmente, algunas actividades extracurriculares como lecturas pedagógicas. Iniciamos el 2 de febrero, todos los lunes a las 6:30, y vamos a empezar con el tema de la matemática divina. También lecturas para mamás, porque sabemos que nos agotamos, nos cansamos, muchas pasamos prueba, entonces queremos iniciar la lectura de este material que es Confiando en su bondad. Iniciamos el 7 de febrero y están cordialmente invitados a las 6 de la mañana todos los sábados. Y eventualmente las familias que estén cercanas tendremos salidas pedagógicas. Este año lo vamos a hacer durante el primer trimestre a estos 3 parques naturales en los meses de febrero, marzo y abril. Para las familias interesadas en certificar los años escolares de sus hijos, queremos contarles que se ha abierto la puerta y la bendición de trabajar con un colegio sombrilla. Esta sería una modalidad aparte, obviamente los costos pues no son tan elevados, están dentro del promedio que tal vez todos conocemos, pero sí es algo que le damos gracias al Señor porque pues algunas familias no nos interesan y nos da mucho dolor de cabeza la certificación. De pronto algunas familias lo necesitan para viajes internacionales o para algunas ayudas del gobierno o para los deportes de los niños, ¿cierto? Entonces queremos contarles que el Liceo Campestre Las Palmas en, ¿cómo se me olvidó el, no, no es, en Caldas, ajá, bajo la resolución que les dio la Secretaría de Educación de Caldas, que es esta resolución 1286 del 20 de marzo, permite dar cobertura a todas estas familias y todas estas iniciativas, proveyéndonos de certificados de estudios, boletines, las constancias de matrícula, si necesitamos paz y salvo, los diplomas año a año, ¿sí? Estos son los servicios que ellos nos ofrecen. Entonces,
las familias interesadas vamos a poder acceder a una plataforma para subir la documentación, las evidencias de nuestro proceso educativo y vamos a ver evidenciado en los boletines y en los documentos oficiales que nos envíen las notas e indicadores para nuestros hijos. Quienes se pregunten acerca del registro ante el CIMAD, bueno, la persona que nos estuvo mm, aconsejando y nos estuvo asesorando en este tema, nos explicaba que la certificación es muy independiente del CIMAD. Entonces, el registro en el CIMAD es como un paso obligatorio, ¿cierto? Para todos los niños que se encuentran en un aula escolar. Entonces, él decía, pues para ustedes entrar al CIMAD, se puede hacer en los cortes de años escolares como preescolar, quinto, noveno y once, pero, eh, pero digamos que son dos procesos aparte. O sea, estar en el CIMAD no te garantiza de que tienes todos tus certificados y tus constancias y tus boletines. Entonces, si están interesados, podemos pedirle también una orientación a él y una charla muy puntual en este tema. Para quienes tengan niños más grandes, aunque nosotros aún en Gracefit no cubrimos grados de bachillerato, quinto, sexto, séptimo, pero sí se podría, por medio de esta opción que ellos nos dan, que los papitos pues puedan acceder a esa certificación y a todo el acompañamiento en las pruebas saber, en el servicio social, etc. Entonces, bueno, más familias, queremos terminar ya con esto, queremos de pronto escucharlas si alguna de ustedes nos quiere compartir algo al final de la reunión, dejar en claro que nosotros acompañamos a las familias no para que hagan un homeschool perfecto, olvídense que eso existe. La casa no la vamos a tener 100% organizada todo el tiempo, los niños bien vestidos, no. Debemos aprender a amar eh, nuestro, nuestro orden, que a veces no es tan perfecto. Entonces, lo que queremos es que cada una de nuestras familias pueda encontrar la gracia de Dios que necesitamos en este camino de educar a pesar de nuestras imperfecciones. Y quiero compartirles esta frase de Karen Glass, referente a ese amor del aprendizaje de los niños. Y ella dice, puede que las almas de todos los niños estén esperando que el llamado al conocimiento los despierte a una vida agradable. Así que nosotros somos los encargados de brindarles esa oportunidad. Y si aún de pronto ya nuestros niños están, hoy he escuchado un audio de una mamá que sus hijos ya están grandes, bueno, pues seguimos en la labor de las que vamos a ser abuelitas, ¿cierto? O quienes están empezando su proceso de crianza. Quiero recordarles esto, que responder al llamado de crianza, de educación y de discipulado de nuestros hijos, aunque parece ser una tarea abrumadora, vale la pena. Instruirles en el camino del Señor va a demandar todo nuestro tiempo y nuestro mejor esfuerzo. Pero esperar en Dios mientras sembramos cada semilla en sus corazones nunca es tiempo perdido, familias, nunca. Así que levantémonos cada mañana, demos gracias a Dios porque podemos sembrar en el reino de los cielos una semilla que su fruto puede que no sean doctores en, mejor dicho, en el país más reconocido y que hablen 10.000 idiomas, pero ellos van a cumplir el propósito por el que fueron creados. Y va a ser un fruto espiritual, eterno y no perecedero. Así que les animamos a mantenerse firmes e inconmovibles en ese llamado que nos ha hecho el Rey del Universo. Es ahora que Él nos ha mandado a hacer día tras día. Así que ánimo, esperemos en esas promesas que Él nos ha dado y están las puertas abiertas para cada uno de los que quieran acompañarnos en este proceso y nos den el regalo de poder conocer sus familias, sus hijos y sus procesos educativos. Muchísimas gracias y queremos darles el lugar ahora a ustedes para que pues, nos compartan, de pronto quieran saludar o tengan alguna duda. Queremos darles ese espacio a ustedes para que puedan hacerlo. Creo que cada uno, si desea, puede abrir su micrófono. Vamos a dar unos segundos y si no hay ninguna intervención, pues ya tienen nuestros contactos. Les agradecemos mucho por acompañarnos hasta el final de la reunión y bueno,
Si no hay más que decir, entonces quedamos a su servicio. Sigue mi cara. Bueno, Pues un saludito muy especial para todos. Hay unas mamitas ahí que les compartí el link. Y una mamita de Barranquilla, le contaré ya luego un poquito más del contexto porque ella se conectó cuando ya habían empezado. Pero aprovecho pues para saludarlos, para agradecerles tanto a Gustavo como a Carito todo el valioso trabajo que han hecho y pues contarles que nuestra familia y nuestros hijos han podido beneficiarse de ese proceso que se ha llevado a cabo con la familia de Gustavo y de Carolina, que ha sido de mucha bendición y realmente estamos muy contentos de poder continuar este año estrechando los lazos como hermanos, como familias y con el mismo deseo en nuestro corazón de que nuestros hijos conozcan la verdad, que esa verdad es el Señor. Y para nosotros es un privilegio que ellos puedan ser instruidos con tanto amor como lo hacen ustedes. Y y bueno, pues como sé que hay familias que para ellos es mucho más nuevo, como lo que están escuchando hoy, así como años atrás, cuando empezamos a compartir con Carito, luego con Catherine, eh, ha sido un proceso y un caminar donde el Señor nos ha permitido ver que si realmente en nuestros corazones el deseo es que nuestros hijos conozcan la verdad, en cada paso el Señor nos va a ayudar y nos va a ir poniendo la provisión porque Él, nuestros hijos son de Él y Él es el que hace la obra y Él es el que edifica la casa y en la medida de las posibilidades, mientras de nosotros dependa, nuestro deseo es que ellos sean instruidos en la verdad. Y con amor. Y bueno, nosotros empezamos el año pasado ese proceso presencial con Carito y realmente es un privilegio ver que ellos pueden estar aprendiendo juntos, no solamente con la instrucción de Carito, sino también en compartir esos espacios con los niños. Entonces era eso como lo que quería aportar y agradecer una vez más. a ti, mi amada Karina, gracias por participar y por acompañarnos en este proceso. Olvidé decirle, las familias pensando en ti, ¿no? Las familias que tienen más de dos hijos, las familias que toman más de dos modalidades, ellas tienen una flexibilidad económica para pues poder acceder y que les quede mucho más cómodo para sus hijitos. Entonces, les agradecemos mucho y nos amos y nos compartes una oración para cerrar. ¿Sí? Antes de ir a la oración, ¿puedo decir algo? Claro. Algo cortico. Mm. En mi experiencia, ver a mis hijos, o sea, porque pues nosotros estudiamos en colegios tradicionales y yo no amaba al estudiar. Ya, yo soy músico profesional, soy fotógrafo de bodas. Y cuando estudié producción musical, yo sí amaba hacer esto. Es más, cuando a veces se decía que no iba a haber clase o paro o algo así, a mí no me gustaba porque yo amaba lo que yo, pero en mi colegio nunca amé estas cosas. Algo que me ha parecido muy lindo es que con estas asignaturas así, de la forma como se está haciendo y como Dios lo ha guiado este homeschool, los niños aman estudiar y eso es algo que a mí pues la verdad me sorprende mucho, o sea, la dinámica como se hace. Entonces, antes de empezar a hacer la oración, quería como decir eso, que es algo que veo y testimonio, o sea, un testimonio vivo que yo nunca lo tuve, digámoslo así, o no disfruté el colegio, digamos. Entonces, eso es un pequeño punto que quería como hacer al fin. Amado Rey, Señor, te damos muchas gracias por esta tarde, por eso que nos permites compartir. Gracias, mi buen Dios, porque yo sé que tú tienes el control absoluto de nuestras vidas, de todo lo que estás haciendo, porque tú quieres instruirnos, Señor. Como dice tu palabra, enséñanos, oh Señor, tus caminos. Caminaremos en tu verdad y afirma nuestros corazones para que temamos a tu nombre. Que nuestros hijos puedan andar en tus caminos, no en sus caminos, y que puedas afirmar nuestros corazones y sus corazones para que ellos teman a tu nombre, Señor. Que todo lo que podamos enseñarles, Señor, primero que vean un ejemplo vivo en nosotros, a que vean a Cristo en nosotros, y después nosotros podamos impartirles algo, Señor. Padre, gracias por esta tarde, gracias
por la vida de mi esposa, por todos aquellos que nos ayudan también en eso, Señor, por Katherine, por Karina, por todos, Señor, por May, Señor, en el Valle del Cauca, y por todos los que quieren saber algo más de esto, mi Padre. Estamos en tus manos y confiamos en ti y te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, mi amada Kate. No, Kate es quien nos colabora en la coordinación, en el diseño. En verdad que bendecimos tu vida y gracias por acompañarnos. Un abracito a ti, mi Cari, un beso. Dios les bendiga. Cualquier duda, inquietud, me pueden contactar por interno.